Hola Sadakistas, este es un video algo diferente a lo que venimos acostumbrados, eso de que yo coja la Biblia, la lea, lea ciertas citas, lo interprete literalmente y de tal forma pues demuestre cuáles sus errores. No, esta vez quiero hacer un video informativo porque he tenido muchos debates con ciertos creyentes que no entienden a qué punto estoy tocando o a qué punto voy cuando digo que Dios no existe. Es bien cierto que la ciencia jamás podrá decir una deidad no puede existir, pero les voy a explicar el por qué. En principio voy a argumentarles el por qué digo Dios no existe. Cuando yo me refiero a que deidades con las características como omnipotente, omnisciente, omnipresente, todas estas características que de por sí solas son ilógicas y unidas juntas es el caos de la lógica. Esas contradicciones se demuestran lógicamente y es ilógico pensar que algo así exista. En cuanto al Dios judeo-cristiano, es decir, al Dios bíblico, yo digo, ese Dios no puede existir. ¿Por qué? Porque los creyentes piensan que ese es un Dios de amor. Cuando observamos en la Biblia, pues él ve algo razonable lo que es el esclavismo, lo que es la misoginia, lo que es las muertes solamente por creer en otros dioses. Eso no es un Dios de amor. Y además, si tuviera una moral objetiva comparada con la actual, que no acepta el racismo, que no acepta eh, la maltrato o la misoginia por parte del machismo, no lo acepta, para este Dios es algo muy normal. Entonces, en las palabras del libro sagrado y que también están en el libro sagrado del Corán con el dios Alá, son dioses que de por sí no pueden existir, no pueden ser dos cosas a la vez. Un demonio malvado con un dios de amor. Y además ciertas cosas y afirmaciones en las cuales entra la Biblia que se demuestran que no son ciertas. Ejemplos, que los murciélagos son aves, que la ballena es un pez, que la tierra es plana, que la luz estuvo primero antes de cualquier fuente que la produjera. Todas estas cosas ya han sido refutadas, demostradas que no son así, por lo tanto ese libro que especifica a ese dios judeocristiano o el libro del Corán con Alá son dioses que para mí no existen. Y yo digo, esos dioses no existen. Pero, ¿qué pasa? Llega un punto en el cual el creyente empieza a afirmar que él tiene un Dios personal y que no cree en la Biblia. En ese punto se le pregunta cuáles son sus características de dicho Dios y tienden a darles, a dilucidar las características muy superficiales, no algo objetivo, sino muy subjetivamente. Entonces, no, que mi Dios es solo amor, que mi Dios es una energía, que así, dándole vueltas y vueltas y no centrándose exactamente qué pruebas concretas podíamos dar para determinar si dicho Dios existe o no. Ejemplo, yo podría decir, yo creo en el Dios Sol. Ese Dios Sol o el Dios Luna lo podemos ver, lo podemos medir, podemos hacer ciertas características y podemos decir, ese Dios existe. El problema recae en que ese Dios no es un Dios consciente y no pediría que se le rece, que se le ore, que se le pidan cosas o que se le arrodille, porque prácticamente ahí lo tenemos, un Dios que pues si para ese estudio pues listo, pero no tiene propiedades mágicas, sino que existe y deja de representar algo místico y algo mágico, algo que bien, si creo o no en él, pues no va a afectar nada. No va a haber ni un cielo, ni un infierno, ni a un bien, ni un mal, y etcétera. Entonces, ¿qué pasa? que, que los creyentes que tienden a hacer esta deshonestidad, porque más que una afirmación es algo deshonesto, de darle características subjetivas raras, de las cuales
la ciencia no puede entrar porque, ejemplo, dicen, es que mi Dios es atemporal, es decir, no se mueve en el tiempo. Mi Dios es inmaterial, es decir, no se compone de materia. Y mi Dios está por fuera del espacio, es decir, no está en ningún lugar o está en todos los lados, etc. En esos casos prácticamente se le está dando características de la no existencia. Porque si no tiene materia, que es todo lo que hay en el universo, lo que hay en el universo es energía, materia, tiempo y espacio. Y bueno, simplemente si tú dices, no, es que mi Dios es atemporal, o sea, no está dentro del tiempo, está por fuera del espacio y además no tiene materia, ¿qué lo diferencia de un dragón que yo diga, mi dragón es inmaterial, es invisible, echa fuego pero no quema, no puede ser detectado por ninguna herramienta de la humana, por ejemplo, no produce calor, no produce sonido, no se puede tocar porque es inmaterial? Prácticamente le estamos dando características para que no pueda ser comprobado. Lo siento. Prácticamente estamos dando características para que no pueda ser comprobado y por tanto es, es muy difícil definir si ese dragón, qué diferencia ese dragón o ese dios de la inexistencia. Prácticamente nada, podríamos decir ese dragón no existe y ya, ¿para qué ponernos a no, bla 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 y ponerle peros al asunto? Entonces, cuando uno tiende a arrinconar al creyente hasta ese punto de que no puede demostrar, no puede argumentar de una forma coherente su creencia o su Dios, pues ellos tienden a jugar sucio y ya me ha pasado bastante que hacen la falacia muy conocida como ad hominem. Esa falacia lo que nos quiere decir es que ya no estoy atacando a los argumentos de dicha persona, sino que busco cómo atacar a la persona y no a sus opiniones. Un ejemplo podría ser, ejemplo conmigo, ¿no? Les digo una afirmación a ustedes y ustedes, en vez de atacar mi opinión, mi afirmación, por ejemplo, que Dios no existe, ustedes empiezan a criticar o los creyentes empiezan a criticar como que a mí me tocaron cuando era niño, que mi papá me violó, que probablemente me pasó algo malo y por eso no creo en Dios, que sí, o sea, no están atacando el punto, la opinión de la persona, sino están atacando a la persona. Y eso es algo que yo no estoy de acuerdo porque siempre he dicho, hay que respetar personas, no creencias. Y yo, como persona, soy mucho más que una creencia. Entonces, en ese punto me da pena decirlo, pero están cagando fuera del tiesto. Porque están demostrando cuáles son sus falencias, están demostrando que no tienen argumentos y por tanto están atacando a una persona y no a sus ideas. Ahora, también me pasó ayer, creo, sí fue ayer, que un comentario de una persona que le cuestioné. Dije, bueno, dejémonos de tantos rodeos, deme su mejor argumento por el cual se rige de que Dios existe para usted. Porque ya estábamos en un círculo vicioso en el cual él supuestamente decía que todos los dioses son el mismo Dios, que tanto Alá como Jehová o Yahvé son el mismo Dios, puesto que en sus libros sagrados se contradicen en ciertas cosas, es decir, para unos quieren que las mujeres tengan el cabello largo, otros corto, que entren con tapándose su cara en una iglesia, otros no. Son, son ciertas cosas que los diferencian. Además el cielo, por ejemplo, tengo entendido que el cielo de los musulmanes es ir con 72, 73 vírgenes, en cambio el cielo cristiano, el cielo católico o cristiano es que vamos a ir a alabar por toda la eternidad a un Dios y vamos a tener mejores cosas. Pero lo cierto aquí es que nadie tiene esa verdad, nadie ha muerto y vuelto a la vida para decir, es que lo que pasa es lo siguiente. Y no me vengan con la estupidez de que Jesucristo, porque Jesucristo es otro personaje que también históricamente
no hubo historiador de la época que hablara sobre él, además que hubieron 40 décadas en las cuales nunca se habló sobre Jesús. Y pues, ¿qué pasa? O sea, era un personaje muy agraciado, muy el Hijo de Dios. Tenían que haber escrito sobre él, haber abundado libros sobre esto. Pero no, fueron 40 décadas después que empezaron a escribir sobre él con los evangelios. Ahora, estábamos hablando de que el argumento que él me votó este muchacho, este creyente, del cual era el mejor argumento que él tenía era: pregúntale a Dios y él te responderá. Y yo le cuestioné: ¿en serio ese es tu mejor argumento? Que yo cuestione a Dios y diga: oh Dios, dame una señal o algo. Es algo absurdo. ¿Por qué? Porque simplemente si hacemos eso, vamos a estar, sea al día o sea 2 días, vamos a estar esperando esa respuesta. Y ejemplo, si yo llego a encontrarme un billete por ahí botado, un billete de 50, un billete de 20, voy a tomar eso como una señal. O ejemplo, si de pronto un carro llegó y me atropelló, en vez de decir fueron por circunstancias diferentes, o de pronto no me estrelló, cualquier cosa, voy a tomar eso como una prueba. Y es decir, ya me estoy mentalizando de que voy a recibir una prueba, y es algo que no, no cabe dentro de mi cabeza. O sea, no es la solución. Hay que ser objetivos, hay que ser coherentes, y no puedes llegar y decir: no, pues pregúntale a Dios. A ver, es como, entonces, Santa Claus, demuéstrame, dame una señal que tú existes. De pronto me dan un regalo y digo: oh sí, Santa Claus existe. Entonces es absurdo. Y bueno, muchachos, también me gustaría decirles una cosita. Hay un pecado para la Biblia, hay un pecado imperdonable que está escrito 2 veces, y que si tú osas hacerlo, mejor dicho, estás condenado en el infierno. Y quiero aclarar esto porque el día de ayer también estuve hablando con un creyente en el cual me dijo que... ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, me dijo más o menos que yo podría ser perdonado, que podría ser redimido. Eso es algo que de por sí no me interesa, no estoy esperando que me rediman o algo así, para nada. Ya con todo el conocimiento que hay, ese Dios o cualquier Dios queda muy pequeño comparado con todo este universo tan vasto que existe. Y además le cuestioné que si sería capaz de cometer este pecado. Y me dijo: no vendería eh, no quisiera perder mi alma haciendo esas cosas. Y yo le dije: eres igual a un niño que le teme al coco que está debajo de la cama. Simplemente aún sigues creyendo que tienes un alma que aún no ha sido demostrada, es algo inexistente, es algo que de existir sería inmaterial, y como lo inmaterial es algo inexistente, pues simplemente no existe, no hay prueba de ello, y hay muchas pruebas en contra de que la mente de nosotros es lo único que es material, y la única conciencia que se conoce, que hay evidencia, es algo que proviene de lo material, de la materia. Entonces le dije que yo no sufro de eso. O sea, yo dejé de sentir temor a demonios, al coco, a cualquier monstruo detrás de mi armario. Ya superé esa etapa, ya maduré en ese aspecto, ya no le temo a la noche y a lo que puedan haber sombras y cosas así, es algo ilógico. Y pues le dije que yo he sido capaz de cometer este pecado varias veces, es más, sería todos los días blasfemo de dioses, y también podría estar todos los días cometiendo este pecado que simplemente me parece absurdo, porque nos priva del derecho de dudar. El cual dice, estamos en San Mateo capítulo 12, versículo 31, en el cual dice: por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo.
Dios perdonará incluso a aquel que diga algo en contra del Hijo, no. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le perdonará, ni en este mundo ni en el venidero. Por lo tanto, si yo cometo una blasfemia al Espíritu Santo, me pudriré en el infierno de existir, cosa que no es así. ¿Y por qué lo digo? Porque tiendo a decirse que no es así, porque prácticamente nadie lo sabe, no hay evidencia. Además, ponte a pensar, ¿qué había antes de tu nacimiento? No tenías conciencia. Podrías existir como átomos o como una parte del espermatozoide de tu padre y el óvulo de tu madre, pero no tenías conciencia, no sabías que existías. Entonces es lo mismo que cuando mueras, pierdes tu conciencia, pierdes tu capacidad cerebral y dejas de existir y ya. Tal vez tu energía se transforme, pues esa es la ley de la termodinámica o la ley de conservación de la energía. Que la energía existente en el universo no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y solo les diré que puto seas, Espíritu Santo. Y también otra cosa es que puedo estar seguro de que si reto a cualquier dios, a, a cualquier dios, el que exista, el que sea, cualquier supuesto dios que exista, que me mate en este momento, no lo podrá hacer. Y no porque no tenga el poder, simplemente porque no existe, no hay dicho Dios. Por lo tanto, vuelvo y repito, Espíritu Santo, blasfemo de ti, renuncio a ti, y es el peor pecado que se puede cometer, y aún así, aún así, de existir, comprueba, mátame. Si estás viendo este video en YouTube, quiere decir que no pasó nada. Dios, ¿qué pasa? Ok. Puto seas, Espíritu Santo, puto seas Dios, puto seas Jesús, puto seas la Virgen, puto seas blasfemias por todos lados y no me sucede. Jódete, Dios.